Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a tratar de ser puntuales y queremos compartir que estamos muy contentos de este primer evento académico del Grupo de Trabajo de Infectología Perinatal del FUNSEI. Este es un grupo de trabajo que existe hace muchos años, pero bueno, en este momento estamos tratando de ver si podemos retomar tareas, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos un maestro, un profesor que realmente admiramos y que es el doctor Daniel Stambulian, y él ha sido un pionero en todo lo que es la infectología perinatal. Nos pareció en esta actividad académica que teníamos que compartir algunos casos clínicos desafiantes y la forma de hacerlo era traer a este auditorio virtual, porque bueno, estamos con un auditorio virtual, a dos personas que para nosotros son referentes en la infectología perinatal. Una de ellas, vamos a empezar con las mujeres, es la doctora Liliana Vázquez, que todos conocen, pero bueno, es una médica infectóloga de larga trayectoria, que está a cargo de los servicios de infectología, del área de infectología, de servicios de pediatría, neonatología y obstetricia, de la Clínica Maternidad Suizo-Argentina y del Sanatorio Finoquieto. Y además se desempeña ya desde hace un par de años como secretaria de SLIPE. Junto a ella convocamos al doctor Edgardo Esturba. Edgardo Esturba es bioquímico y microbiólogo de larga trayectoria en el grupo del Centro del Doctor Stambulian. Él se ha desempeñado brillantemente en el área de serología, de biología molecular, tanto como trabajador como organizador de equipos de trabajo. Y en este momento está desempeñándose como asesor del equipo de todos los centros de laboratorios del doctor Stambulian. En esta tarea de organizar el Ateneo me acompañan la doctora Débora Greco. Débora es una infectóloga formada en nuestro grupo ya hace varios años, que cumple tareas como infectóloga en el medio público, en el Hospital Malvinas Argentinas y en el de Arcade, en el medio privado, en el Sanatorio Trinidad de San Isidro, y también trabaja en los consultorios del Centro del Doctor Stambulian. Un poquito en voz en off tenemos la colaboración de una fellow que está ya en tercer año, que es la doctora Micaela Soga, conocida por varias de ustedes porque nos acompaña en algunas de las rotaciones, y realmente para nosotros una persona promisoria porque dentro del grupo de infectólogos pediatras muy interesados en esta área. Y bueno, la que les habla, la doctora Fabiana García, yo soy médica infectóloga del grupo, trabajo en el Sanatorio Trinidad Ramos Mejía, soy también participante de la Comisión de Infectología Pediátrica de SADI y trabajo también en los consultorios externos del Centro del Doctor Stambulian. Así que esperemos que la transmisión nos esté acompañando, que todo esté funcionando 10 puntos, y vamos entonces a dar lugar a nuestro primer caso clínico de la tarde. El primer caso clínico que vamos a compartir es un caso de sepsis tardía en un recién nacido de muy bajo peso. Este es una bebé que al nacer tenía 23 semanas y un poquito más de días, con un peso de 700 gramos, que ingresa en asistencia respiratoria mecánica posnacimiento, ingresa en la incubadora de humedad, como es la rutina, se le colocan catéteres umbilicales y se le indica técnica estéril de manejo durante los primeros 7 días. Al nacer se le hacen hisopados de vigilancia y hemocultivos,
y por esta situación de labilidad y de prematurez extrema, se le indica antibióticos con el esquema que habitualmente usamos en esta unidad, que es de ampicilina gentamicina. Esta bebé, que no es la que está en la foto, pero es una bebé muy parecida a la que ustedes ven, era producto de una primera gesta de una mamá que tenía antecedentes perinatales bastante particulares. Había requerido 2 cerclajes en semana 6 y 16, en semana 8 y 16, por una incompetencia hídrico-cervical severa. 24 horas antes del parto, la señora ingresa por amenaza de parto prematuro y al ser revisada se encuentra una bolsa prominente en reloj de arena en el área genital. Se indica maduración con una dosis de betametasona y se le hace un screening infectológico al ingreso, urocultivo y cultivo vaginal, que ambos resultan negativos. La paciente realmente evoluciona bien. Perdónenme, pero me parece que tengo una diapositiva que se me traspapeló. Les quiero contar de esta primera parte, si no, después la seguimos, que la paciente a las 48 horas, por buena evolución, se le suspenden los antibióticos, y lo único que nos llamó la atención es que en el hisopado de vigilancia, post nacimiento inmediato, tuvo desarrollo de una Escherichia coli. Una Escherichia coli solo resistente a ampicilina, pero si bien no tenía lesiones en piel, había este desarrollo. Aún así, nosotros a las 48 horas, con hemocultivos negativos, suspendimos los antibióticos. La paciente evoluciona, como todo recién nacido prematuro, pero a los 9 días de vida llama la atención una desmejoría clínica franca, con hiperglucemia, disregulación térmica, movimientos atípicos, por los cuales se le conecta un monitoreo cerebral, que es una práctica que los neonatólogos conocen, permite orientar hacia si existen o no episodios convulsivos, y reingresa en ARM. En ese momento la pacientita, que había tenido sus catéteres umbilicales, que se habían mantenido por 5 días, tenía colocado un catéter unilumen sin signos de flebitis que se había colocado a los 6 días de vida. Se le hace un laboratorio frente a esta desmejoría y a la sospecha franca, como ustedes imaginarán, de sepsis, que muestra una leucocitosis con 22.400 blancos, 50% de nectrófilos segmentados y una plaquetomía de 40.000. Se le realizan hemocultivos, un estudio de líquido cefalorraquídeo y urocultivo por punción suprapúbica. Y el primer informe que se recibe es el del líquido cefalorraquídeo, que ya de por sí, al tomar la muestra, había sido un poco turbio. No pude hacerse recuento celular, tenía una glucorraquia de 16 y unas proteínas de 9, y había un coágulo franco en el extendido. Se empieza tratamiento con vancomicina y amicacina, y a las 24 horas de la toma de muestra y de la descompensación del paciente, se recibe de bacteriología desarrollo en 2 hemocultivos y en la muestra de líquidos cefalorraquídeos de un bacilo gram negativo. Se le repite una nueva toma de hemocultivo y se modifica el esquema antibiótico a meropenem y amicacina. En esa unidad neonatal no hay, en general, aislamientos de gérmenes multiresistentes, pero frente a la gravedad y frente a un recién nacido prematuro con estas características, se elige ese esquema antibiótico. Y acá voy a hacer la primera pausa para preguntarle a nuestros expertos si están de acuerdo con las conductas indicadas. Así que les vamos a dar lugar a que prendan sus cámaras y nos comenten qué opinan de un paciente tan peculiar como este. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes. Fabiana, yo tengo una pregunta. ¿Cómo terminan haciendo? O sea, tenía un cerclaje
tuvo amenaza de parto prematuro, tuvo bolsa rota, tuvieron que sacarle el cerclaje, si lo tenía hasta último momento. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, muy bien tu pregunta, Lili. Sí, le sacan el cerclaje porque, viste, que los obstetras ante estas situaciones explican siempre que ellos, por más que van a hacer un abordaje por cesárea, ¿no? Vía alta, por el peso del bebé, ellos sacan el cerclaje y en segundo tiempo hacen, con el campo estéril, la cesárea que no había constatado una bolsa rota, pero sí habíamos dicho tenía una bolsa prominente en canal vaginal. Claro, ¿no? claro. Porque lo que vos contás después de la colonización en piel por Escherichia coli, a mí me parece un dato interesante, pero que no modifica la conducta terapéutica. O sea, sabemos que está colonizado por la idea un poco de mantener ese medio estéril, que no está demostrado que sirva, pero que nosotros creemos que bajo esa situación se va a colonizar menos, si no se cumplen estrictamente las medidas de lavado de manos, va a tener segura menos colonización cutánea, que esto es importante porque es un punto de partida para probables infecciones tardías. O sea, no solamente los catéteres, sino en pacientes tan prematuros que están en humedad y donde todo ese medio propicia mucho la replicación bacteriana, es, bueno, pensar que va a estar colonizado con un menor inóculo. Sin duda, cuando el paciente desmejora, creo que todos estamos de acuerdo en que a ese paciente le ponemos antibióticos y con un líquido cefalorraquídeo, a veces el paciente no se puede punzar, ¿no? Porque son a veces tan pequeños y que no es factible el hacer la punción, así que no tenemos un antibiótico intermedio al meropenem que pueda tener buena concentración en líquido cefalorraquídeo y que no produzca esta alteración que igual nosotros, que sabemos que producen las cefalosporinas de tercera, con la colonización intestinal, ¿no? Y el sobrecrecimiento de flora resistente. Seguro que el meropenem también, pero tenemos que contemplar, digamos, que este chico puede tener un bacilo negativo, así como un coco positivo, por eso le pusieron vancomicina, y hasta no descartar el foco meningio, me parece que el esquema empírico, aunque no haya circulación de bacilos negativos multiresistentes, me parece adecuado y después desescalar. Cuando uno coloca este esquema antibiótico, que sabemos que es una bomba, en un paciente que tiene mucho riesgo a futuro de hacer una infección micótica, también está la pregunta si nosotros no pensamos que este puede ser un paciente para hacer profilaxis antifúngica. La profilaxis antifúngica, en realidad, está descrita desde los primeros días de vida con fluconazol. Él empezaría tardíamente, pero me parece que son esos pacientes que uno seleccionaría para hacer profilaxis cuando sabe que por esta infección por bacilos gram negativos va a estar seguramente 2 semanas con antibióticos de amplio espectro. Muy interesante, Lili, esto que comentás, porque muchas veces nos preguntan sobre las profilaxis para prevención de candidiasis neonatales, ¿no? Y la mayoría de los artículos dicen que en general tiene uno que tener en cuenta la prevalencia de infecciones en la unidad. Si es una unidad donde la prevalencia de infecciones es muy baja, y ellos hablan hasta de porcentajes, ¿no? Dicen menos del 1 o 5%, entonces uno estaría como más atento en lo que es la manifestación clínica y la colaboración con bacteriología para hacer diagnóstico y tratamiento precoz, ¿sí? Si bien... Claro, pero acá no es una política de la unidad, que como vos decís, cuando supera más del 5% en menores de 1.500 gramos, uno tendría que pensar en incorporar la profilaxis hasta que maneje tratamientos antibióticos empíricos más cortos, ¿sí? Que es un poco la consecuencia. Pero acá estamos individualizando un paciente de riesgo. O
¿sí? No una Sí. política en la unidad. No, no, Me parece entiendo lo que decís porque es un paciente, aparte, ultra prematuro, si me permiten los neonatólogos la expresión, y es un paciente que, afortunadamente, el caso de esta paciente rápidamente maduró la piel y a los 9 días de vida, cuando hizo esa descompensación, no era que teníamos esos pacientitos con esas pieles laceradas, no, era realmente un paciente que había madurado su piel, pero tenía los cambios metabólicos que estamos comentando y evidentemente hubo una documentación microbiológica, ¿no? No sé, Edgardo, si vos querés comentar algo en relación a la parte microbiológica, porque nosotros siempre con los microbiólogos, cuando nos informan esto, te imaginás que al minuto queremos saber el antibiograma, ¿verdad? Y en este servicio donde este paciente nació, en este sanatorio, existe un equipo automatizado, pero sabemos que tenemos que esperar hasta que la colonia crezca y hasta que a partir de allí uno pueda tener la posibilidad del antibiograma. A veces hay tarjetas, a veces existen equipos, vos nos podrás contar, pero de lo que se usa hoy en día, ¿qué es lo que en promedio un neonatólogo que está trabajando en los centros que nosotros trabajamos, en cuánto tiempo podría tenerse tipificación y antibiograma? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me escuchan Muy o bien, muy bien. si me ven. Eh, la realidad es que tenemos que diferenciar en las dos muestras que tenemos ahí y aparentemente por lo que vos estás contando, a las 24 horas recibió un informe de ambas muestras hemocultivos por 2 y liqueocefalorraquídeos con bacilos gram negativos, que hasta acá no hay ninguna orientación de qué tipo de bacilo gram negativo es. Eh, Claramente los hemocultivos con los sistemas automatizados positivizan dentro de las primeras 24 o 48 horas, y esto depende mucho de la carga bacteriana, obviamente. Entonces, a mí me llama un poco la atención, si bien generalmente las cargas bacterianas de los niños, de los recién nacidos, es más alta, que automáticamente tenga también positivo el líquido cefalorraquídeo, o si esto que vos estás informando es el bacilos negativos que vieron en el GRAM, o ya está, esto es cultivo a las 24 horas, ya estaba cultivado a las 24 horas. En el GRAM se vieron en el GRAM de líquido cefalorraquídeo se vio, y el hemocultivo en el sistema automatizado salta o sea, se da la señal de positivo a partir de las 12, 15 horas. Por eso que nosotros, al día siguiente, cuando tenemos acceso a lo que nos dice el bacteriólogo, recibimos este informe. Claro, una vez que ese hemocultivo marcó que realmente hay desarrollo bacteriano, eso se replica a los medios sólidos correspondientes y se ve el desarrollo, en este caso, de un bacilo gram negativo. O sea que estamos, normalmente uno tiene que pensar que en estos microorganismos que crecen de manera rápida, tanto los cocos positivos y bacilos gram negativos, en este caso, si no están previamente detenidos por un tratamiento antibiótico, desarrollan rápidamente, son 24 horas y tenemos que pensar en como mínimo 24 horas más para tener un antibiograma inicial y después, bueno, si es necesario ampliarlo por algún motivo en particular, unas 24 horas más. En general, siempre para esperar teniendo en cuenta el desarrollo y la espera del antibiograma, son 24 horas más desde el momento que uno tiene el microorganismo ya desarrollado en un medio sólido o en un medio líquido, que no es el hemocultivo, ¿no? El hemocultivo de ahí hay que replicarlo realmente. Se puede hacer antibiogramas también, eso está probado a hacer directamente del frasco de hemocultivo, pero siempre son datos que son muy preliminares y los mejores hacerlo en los medios que corresponden. Con respecto a, obviamente, la pregunta es muy del tratamiento empírico y no me voy a meter en ese tema porque obviamente no me corresponde, no conozco tampoco lo suficiente como para opinar. La verdad que
si no hubo un ingreso desde ninguna de las vías y uno espera que venga de la colonización, posiblemente uno no esté ante un microorganismo multiresistente, posiblemente, pero como dijo Lili, obviamente es un paciente de altísimo riesgo ante cualquier tipo de infección. Una cosa que por ahí Sí. no es de uso cotidiano, pero el FilmArray, como complemento de estas técnicas que tenemos en relación a pacientes con sepsis y hemocultivos positivos, ¿qué pensás vos? ¿Pueden dar una ventaja, una ayuda? O, digamos, sabemos también que está la limitante por los costos, pero cuando estamos en casos así, ¿no? Donde tenemos paciente que tiene alto inóculo, que tiene las 2 muestras de hemocultivos positivos, tiene el líquido cefalorraquídeo también positivo, ¿aportaría algo el FilmArray como aplicado en esas muestras? En el caso del FilmArray, para este tipo de muestras, uno puede llegar a adelantar un poco el tiempo del resultado en la identificación y en algún mecanismo de resistencia, según el tipo de equipamiento que tenga, pero la realidad es que eso no es lo habitual de encontrarse en nuestro medio, ¿no? O sea, yo te nombré lo que es la bacteriología más tradicional porque es lo más habitual. Sí. Obviamente que después existen algunas alternativas, como también puede ser para la identificación, hacerle un MALDI-TOF y bueno, entonces tener un resultado en pocas horas, básicamente de qué tipo de microorganismo estamos enfrentando. Pero el antibiograma generalmente requiere del tiempo que te comenté, ¿no? O sea, no, es el paso más crítico de adelantar realmente. Sí, sí. Te quise preguntar porque sabemos que son técnicas promisorias y que, bueno, a veces es bueno conocerlas, si bien sabemos que tienen sus grandes desafíos en lo que serían los costos, ¿no? Sí, también tienen en algunos aspectos, también tienen algunas limitaciones con respecto a que, bueno, vos de todas formas después tenés que esperar el cultivo tradicional, o sea, son técnicas complementarias que si uno tiene la capacidad de tenerlas, obviamente en estos casos son los casos donde uno los debería aplicar, claramente. Muchas gracias. Son para situaciones especiales. Bueno, vamos a continuar con el caso. Les pido, si son tan amables, a nuestros expertos que nos permitan. Y bueno, a las 48 horas tuvimos la tipificación y el antibiograma, y tanto en los hemocultivos como en el líquido cefalorraquídeo se aisló una Escherichia coli que era sensible a cefalosporina de 3ª generación, aminoglucósidos, carbapenem, y que era solo resistente a ampicilina, de un patrón de antibiotipo muy similar al germen que habíamos aislado en ese primer hisopado de vigilancia. Los hemocultivos que hicimos a las 24 horas al recibir el primer dato de la bacteriemia, a las 48 horas, y el segundo líquido cefalorraquídeo que se hizo, porque realmente la pericia de los neonatólogos permitió que se hiciera un líquido cefalorraquídeo de control, fueron informados tanto en el GRAM como en el cultivo como negativos. El líquido cefalorraquídeo intraantibiótico en su examen citoquímico mostró un botón hemático, pero pudo hacerse un recuento celular con 105 elementos, 95% neutrófilos y abundantes glóbulos rojos, con una glucorraquia muy mejorada, de 16 que tenía, ahora tenía 72, proteínas de 40. La pacientita va evolucionando, por supuesto el esquema antibiótico se adecúa, como dijo Lili, se descala, ¿sí? Se suspende la micacina, se rota el meropenem por cefotaxima, y la paciente completa
con buena evolución clínica, 14 días totales de antibióticos. Durante su evolución se le hizo perímetro cefálico cada 48-72 horas, estuvo estable. Las ecografías cerebrales no mostraron cambio con respecto a la primera semana de vida. Y acá vienen las preguntas para nuestros expertos, porque este realmente es un caso desafiante. Hay recomendaciones de la bibliografía sobre duración de tratamiento, y las preguntas que les voy a hacer, por lo cual los vuelvo a invitar nuevamente a ser protagonistas, es si le hubieran solicitado otros estudios diagnósticos al paciente, ¿qué opinan sobre la duración del tratamiento antibiótico que indicamos en este bebé prematuro? Y desde la evolución clínica de un recién nacido prematuro con una meningitis por bacilos gram negativos, que venía con ecografías normales y que, si bien en algún momento necesitó, por estos mapeos cerebrales patológicos, algún medicamento anticonvulsivante, si opinan que hubiera sido importante valorarlo con estudios diagnósticos de mayor complejidad por tener el diagnóstico de meningitis neonatal. Yo, Fabián, estoy de acuerdo con todo lo que se hizo. O sea, me parece que no hubiera hecho más de lo que se hizo, porque no había en la evolución ningún dato que hablara de ninguna complicación. Entonces negativizó rápido los hemocultivos, tiene líquido de control negativo, la glucorraquia mejoró, no sé, supongo que las convulsiones fueron tratables y no fueron un problema, ni hubo persistencia de las convulsiones, no aumentó el perímetro cefálico y en la ecografía no había ningún dato que llamara la atención para profundizar los estudios. Así que yo no hubiera hecho ninguna imagen más compleja del sistema nervioso. Ahora, si el paciente tuviera convulsiones persistentes, aumento del perímetro cefálico o líquido cefalorraquídeo de control persistentemente positivo, digamos, me parece que se justificaría. El tiempo de tratamiento antibiótico, lo clásico para una meningitis por bacilos negativos, se dice que el tiempo es entre 2 y 3 semanas. Y me parece, con buena evolución, 2 semanas me parece un tiempo adecuado. También la Escherichia coli permite tratarse con un solo antibiótico, no necesitamos hacer sinergia, así que el pasaje a cefotaxima me parece bien. No sé cómo la consiguieron, porque es bastante difícil de conseguir. Por lo general usamos ceftriaxona y tenemos a veces el problema con la bilirrubina, si está alta o no, en un bebé tan chiquito y donde sabemos que puede desplazar la unión a la albúmina y aumentar las concentraciones plasmáticas de bilirrubina libre. Así que yo estoy de acuerdo con todo lo que hicieron, no tengo más nada que opinar. Aparte, qué bueno que le fue bien, ¿no? Porque eso ahí también... voy a seguir contando la evolución, pero mira, Lili... Bueno, pero hasta ahora, digamos, qué bueno que le fue bien, porque ya tener hemocultivos positivos en un paciente por bacilos negativos, un paciente de esa edad gestacional y ese peso y líquido cefalorraquídeo positivo, para un bacilo negativo es de muy mal pronóstico. Destacan mucho en los papers que la cefotaxima, cuando el microorganismo es sensible, que es una droga, todos sabemos que la cefalosporina de tercera, nosotros en un paciente como este nos preocupan por la huella ecológica que después dejan, ¿no? Y lo que sí destacan es que cuando es sensible en meningitis
la enterobacteria, la cefotaxima, tiene un efecto realmente muy bactericida, muy intenso, ¿sí? Por supuesto que uno, si está en lugares, podemos disponer de la SIM y todo, y este paciente, Escherichia coli tiene una SIM muy, muy baja a la cefotaxima. Y la verdad es que cuando vos decís la duración del tratamiento, que vos, que como siempre digo, sos mi maestra, me digas, me parece bien, estoy de acuerdo con los 14 días, porque el paciente realmente en la evolución mostró buena evolución. Lo que pasa es que cuando uno va a la literatura, todos dicen 21 días, 21 días, y para mí, superar los 14 días me preocupaba porque el bebé estaba vital, iba a seguir, digamos, iba a seguir adelante con su camino, y yo no quería dejarle más impronta ecológica, ¿sí? Y eso fue... Parece que, Fabi, fuimos aprendiendo que, digamos, cuando uno dice tantos días, no es igual para todos los pacientes. Aparte, yo digo, nunca es 9 ni 11, tiene que ser 10, ¿viste? Nunca es 6 ni 8, tiene que ser 7. 7, 10, 14, 21. Parece que no hay otros números. Lo que aprendimos es, que me parece lo más importante, qué tiempo de consolidación tiene que hacer un paciente al tratamiento. Y la consolidación empieza cuando el paciente mejora clínicamente. Entonces, este paciente que rápidamente mejoró, a mí me parece que 14 días está bien de tiempo total. Entonces me parece mucho más interesante hablar de tiempos, qué tiempo de consolidación necesitamos más que tiempo total de tratamiento, ¿no? Porque cada paciente es diferente. Muy bien. Sí, aparte claramente tuvo una cinética bactericida altísima porque negativizó muy rápidamente todo, y lo de generar más estudios, la realidad es que se hizo un diagnóstico muy certero y muy rápido para este tipo de situación. Entonces, generalmente uno amplía los estudios y entra en otra etapa cuando se le complican los diagnósticos o no puede llegar al diagnóstico correcto o tiene ese tipo de inconvenientes, además de lo clínico, ¿no? Por supuesto. A mí me sigue preocupando después de esto la cándida del paciente. Bien, ahí venimos, quédate tranquila, mira, ya vamos a poder, seguimos invictos. A los 27 días de vida le hacen una cirugía de ductus, ¿sí? Y evoluciona muy bien, le hacen la aplicatura del ductus. Por favor, perdona a los neonatólogos por solo el lenguaje infectológico. Pero a los 31 días de vida, y estando en la unidad neonatal, quien suscribe, nos llaman y dicen que tiene fiebre, que hizo 38 grados. Y que empezó a tener algunas situaciones que marcan como que está con sospecha de sepsis. Entonces yo fui a acompañar a los neonatólogos a su examen físico. Afortunadamente el abdomen estaba bien, porque en estos bebés a esta altura muchas veces el foco abdominal es el que preocupa. Se le hicieron nuevamente todos los cultivos: hemocultivo, urocultivo, líquido cefalorraquídeo. Empezó con vancomicina micacina, que es el esquema empírico que usamos en esa unidad neonatal, y afortunadamente en esta oportunidad no nos visitó ningún agente microbiológico. Lo digo así porque sinceramente yo les aseguro que estaba con temor. No es muy común. ¿Puedes contar el laboratorio, el hemograma, Fabi? Si tenés algo más, proteínas reactantes de fase aguda, algo. Sabés que no lo anoté para hacer un poquito más breve, pero no tenía una proteína C reactiva elevada. El hemograma no decía nada, sí había bajado un poquito las plaquetas, ¿sí? Y no tenía otro foco clínico, por lo cual en conjunto a las 48 horas, en este equipo que realmente es muy, digamos, tradicionalista y defensor de que el empírico hay que reevaluarlo, se suspendieron los antibióticos y estamos hoy
con 47 días de vida, peso 1200, recibe su medicación anticonvulsivante por estas alteraciones que ya les había contado, había presentado, está con alimentación enteral completa y está creciendo en percentilos adecuados para su edad. Lili, solo te puedo contar eso del laboratorio, pero realmente no había mucho más para destacar. Perfecto, perfecto. Gracias. Pero sí la nena, cuando fuimos a verla con la fiebre, se la veía distinta de los días anteriores, que siempre fue una bebé muy reactiva, ¿no? Así que yo quise compartir con ustedes este caso. Siempre tuvimos mucho miedo a la Escherichia coli, sobre todo en la sepsis temprana, y este es un trabajo de un grupo chino donde muestran cómo cuando analizan los casos de meningitis neonatal, fíjense que la Escherichia coli ocupa su lugar, ¿sí? Fíjense, en la secuencia del año 2001 al 2006 tuvieron 10 casos, de 2007 a 2012 24, y de 2013 al 2020 35. Hay quienes dicen que tanto en sepsis temprana como en sepsis tardía hay que prestarle atención porque no es un agente que está trayendo problemas, y acá en esta tabla ellos analizan en los distintos periodos la incidencia, por supuesto siempre de meningitis va a ser baja, ¿sí? Pero es un agente que a todos nos merece respeto. Y ellos en este grupo, este trabajo me pareció interesante, compararon los aislamientos de sepsis temprana y tardía de Escherichia coli, y ellos vieron que no había mucha diferencia en el patrón de sensibilidad. Si bien acá hay algunos gráficos que pareciera que sí, pero en general no vieron, seguramente por una buena política en el uso de antibióticos en la unidad neonatal, no vieron mucha diferencia en los parámetros para las cefalosporinas de primera y de tercera. ¿Por qué a todos nos preocupan estos casos? Porque realmente sabemos que en un bebé ultra prematuro como este, cuando uno analiza la evolución a largo plazo, las meningitis en los análisis tanto multivariados como univariados, en cuanto a lo que significa las complicaciones de la sepsis tardía, se lleva un valor alto. Fíjense acá hay un ratio de 45, en el univariado de 37, cuando se compara con los otros factores de riesgo o eventuales patologías que pueden tener los bebés, realmente se supera, y la meningitis debe ser muy bien evaluada en su evolución a largo plazo. ¿Cómo adquieren estos chicos la Escherichia coli? Y es todo un desafío, no se sabe bien. Aparentemente estos bebés la adquieren a partir de lo que sería el pasaje, fíjense la letra roja, ¿no? Del ingreso o la colonización en el intestino neonatal, y que a partir de allí harían lo que nosotros muchas veces decimos, esas translocaciones bacterianas que generan las bacteriemias, ¿no? Y algunos expertos que logran caracterizar mejor dicen que hay algunas cepas que tienen cápsulas K1 o algunos proteínas especiales, son las que quizás tengan mayor agresividad tanto para la sepsis o la meningitis en estos bebés. Esta diapositiva la agregué ayer y es un poco dedicada a los neonatólogos, porque esto es de Remington y Klein, y lo que nos pasa a veces cuando hacemos el screening de infección con los recién nacidos, y qué nos pasa con las muestras que decimos hemorrágicas. Pasa que muchas veces esto es ultra prematuro. Fíjense acá, menores de 1000 gramos, 0 a 7 días, el promedio de estas, bueno, son 6 muestras, ¿no? Pero el rango de dispersión de los glóbulos rojos, nuestra bebé tenía 9, 1500 glóbulos rojos. Por supuesto que nosotros siempre decimos a los neonatólogos, si usted tiene una punción lumbar y hay glóbulos rojos, ojo con la interpretación de los glóbulos blancos que va a tener, porque realmente muchas veces ese glóbulo blanco es prestado.
pero me pareció compartir esta gráfica como para mostrar que estos chicos a veces tienen pequeñas hemorragias y esas pequeñas hemorragias intraventriculares tienen su aplicación en lo que es el examen citoquímico de ese líquido cefalorraquídeo. Y para un poco cerrar, recordar que los pacientes que tienen meningitis neonatales suelen tener complicaciones, y la sepsis, la hidrocefalia, que hasta ahora esta paciente no tuvo, las convulsiones pueden aparecer en 15 a 34% de los casos. Bueno, es todo un desafío. Es todo un desafío el tratamiento de estos recién nacidos prematuros, y como dice Lili, esta paciente tuvo la suerte de un diagnóstico precoz, de un equipo que acompañó, y bueno, hasta este momento con un proceso infeccioso que está controlado. No olvidemos nunca estos algoritmos que nos ayudan en la práctica cotidiana al manejo del recién nacido con sospecha clínica de sepsis, hacer el screening completo, lo más completo que se pueda. Si hasta tiene lesiones en piel, tomemos la muestra, porque cuando reevaluemos conductas, seguramente tener documentación microbiológica nos va a ayudar. El catéter central no siempre se debe remover, a veces el paciente no tiene otra vía, pero sí este gráfico de la reevaluación a las 48 o 72 horas según la evolución clínica y resultados del laboratorio es la clave, y muchos neonatólogos esto lo tienen muy incorporado. Si los cultivos son negativos y el foco está ausente, se va a suspender el tratamiento. En nuestro caso, la paciente tenía una documentación microbiológica y se hizo un tratamiento completo. Y realmente, sin duda, el trabajo en equipo interdisciplinario con los neonatólogos, con los bacteriólogos, con el infectólogo, con el médico de imágenes que viene a hacer los estudios, sin duda es lo que da la calidad, la mejor calidad de atención para nuestro paciente. Bueno, muchas gracias por este tiempo, que fueron por ahí más de los minutos que pensábamos, pero la verdad el aporte de nuestro panel reactivo de lujo ha sido muy grande, y como tenemos otro caso y sus opiniones nos interesan, esperamos que hayan podido anotar mucho para las dudas de las preguntas finales. Solo voy a preguntarle a Liliana y a Edgardo si quieren hacer alguna reflexión final con nuestro caso, y si no, pasamos al siguiente que va a presentar la doctora Débora Greco. Yo pasaría al siguiente porque hay preguntas también que escribieron y que por ahí ustedes quieren contestar todos juntos. Así no atrasamos el segundo caso. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, lo que consideramos, como dijo Fabiana, es dentro del inicio de nuestras charlas hablar de una de las patologías de las TORCH, que tanto siempre nos preocupan. Y en este caso en particular voy a hacer hincapié en sífilis. Y en realidad uno tendría que decir por qué sífilis, ¿no? Porque en realidad tenemos una patología que conocemos, que estamos al tanto, que sabemos cómo tratarla, pero en realidad lo que nos pasa es esto. Este es nuestro país, es parte de lo que podemos llegar a ver en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, en el cual, ¿qué es lo que vemos? Es que nuestras pacientes gestantes, el porcentaje, la positividad de las pruebas de tamizaje están en aumento, en claro aumento, que pasaron del 2011 hacia el 2020 a ser 3 veces mayor. Entonces esto, en realidad, a nosotros nos preocupa, porque nos influye directamente en la cantidad también de casos totales, en la tasa de neonatos que están afectados, que es en realidad en lo que uno busca también, no solamente la importancia del tratamiento de lo que es la pareja, sino también la repercusión que tiene en el recién nacido. Un dato muy importante que salió de esta positividad es lo que se estuvo viendo en el último tiempo, que es el grupo etario que está afectado, que es entre los 15 y 19 años y los 20 y 24 años como los de mayor riesgo.
Por eso, en realidad, lo que nosotros tenemos que abocar y pensar es hacia dónde va a ir el esfuerzo para cambiar. Si bien hay un plan en el cual la OPS participa, digamos que tiene un compromiso para disminuir y poder, se llama el ETMI Plus, que tiene que ver con la eliminación de las enfermedades de transmisión sexual materno-infantil, esto en sí tiene como meta, que tenía ya en el 2021, en el caso de la sífilis, disminuir el caso de las tasas de 0, a 0,5 casos o menos por 1000 nacidos vivos. Y nosotros, el último que tenemos 1,14. Para esto, el abordaje podría ser estar en lo que está orientado es aumentar la cobertura en lo que es el tamizaje y también el tratamiento. Pero bueno, en este caso en particular, lo que voy a contarles son 3 casos cortitos de la práctica diaria, pero para que pensemos juntos y que también surjan preguntas en qué estamos fallando, cuáles son los inconvenientes que llevan a que nosotros tengamos que seguir reviendo el por qué tenemos que intervenir. Bueno, en este caso tenemos una madre de 17 años, su primer control del embarazo fue a las 26 semanas de edad gestacional, primigesta, que en la semana 28 se recibe el resultado de su VRL de 16 DILs, con una prueba treponímica positiva, recibió tratamiento por su sífilis latente temprana con 3 dosis de penicilina, y en ese momento ella refería no tener pareja ni contacto con el padre. Se le hace el próximo control y en la semana 36 tiene VRL de 4 DILs. El parto fue en la semana 40 de edad gestacional, en el cual se rechequea la VRL por el tiempo que había pasado desde el último resultado y tenía 16 DILs. Se asume como una reinfección, se trata con una dosis de penicilina benzatínica a la embarazada, en este caso ya puérpera. El recién nacido es hijo de madre inadecuadamente tratada, así fue como se interpretó. Tiene una VRL en sangre de 8 DILs, asintomático completamente, con radiografía de huesos normales, laboratorio normal, orina completa normal, se punza, y el líquido cefalorraquídeo en este caso tenía un recuento celular de 2 a 3 leucocitos por campo, con una glucorraquia de 53, unas proteínas de 1,5, con unos hematíes de 4 a 6 por campo, y una VRL reactiva. En este caso, se tomó la decisión de medicarlo con penicilina G sódica a la dosis correspondiente, endovenosa, 50.000 unidades kilodosis por 10 días, adaptada de acuerdo si estaba antes o después de la semana, y actualmente el paciente tiene 4 meses y tiene el control de VRL de los 3 meses de 1 DILs. A mí me gustaría, porque creo que acá el caso que trae Débora, que es de un adolescente, que justo dijo es el grupo etario que más nos está preocupando, trae algunas sorpresas, ¿sí? A mí me gustaría que Liliana me aclarara un poquito si ella hubiera considerado a esta embarazada en el momento del parto con esa VRL de 16 DILs y teniendo constancia de los 3 dosis aplicadas de penicilina, si lo hubiera considerado como una reinfección. Ay, no se escucha. Audio. Tienes que poner el audio, Lili. Es difícil la interpretación cuando, digamos, la VRL o la prueba no treponémica sabemos que persiste positiva y podría no disminuir en DILs. A mí no me llama la atención que tenga 16 DILs, después 4 DILs y después 16 DILs. O sea, muchas veces chequeamos cosas así que nos parecían insólitas y con otro laboratorio y los resultados no siempre eran comparables. Pero la verdad que es clave, digo, ahora sabemos el fin de la historia, esta señora se sobreinfectó, pero se reinfectó, pero a veces no es tan fácil interpretar esas
diluciones en el seguimiento que pueden tener pequeñas variaciones. Muchas veces hemos hablado con Patricia Galarza, que es la coordinadora en el ANLIS de ETS, y es una persona súper bien predispuesta para volver a chequear algunas muestras. Así que lo que pasa es que esta paciente tenía algunos factores de riesgo, como ser adolescente sin pareja estable y con una enfermedad de transmisión sexual. Por ahí esa vulnerabilidad, y no sé hasta qué punto el relato con la paciente podía arrojar o hacer sospechar que ella se había reinfectado, a veces digamos, es difícil de valorar. Pero me parece que en la situación del embarazo, cuando uno tiene dudas, es mejor tratar de más, ¿sí? Porque a veces la definición la da el seguimiento de las pruebas no treponémicas en el tiempo, el rechequeo en otro lugar, pero yo también le hubiera dado una nueva dosis de penicilina benzatínica a las 40 semanas, porque bueno, esa reinfección tiene en tal caso menos de 1 año de evolución y una sola dosis es suficiente. Ahora, cuando vos contabas el caso, yo estaba pensando en las nuevas normas que largó el Ministerio hace 2 meses, y por ahí esta situación entraría en un recién nacido que uno no tiene que hacer PL. Y ahí, porque está asintomático, si te quedan dudas si recibió tratamiento, si se reinfectó o no, y uno seguía solamente porque creo que dice madre inadecuadamente tratada con recién nacido asintomático, no hacer PL. Exacto. Y yo quiero aprovechar para decirles, si hay neonatólogos, que esta recomendación que largó el Ministerio no sigue las recomendaciones ni del CDC, ni de organismos, digamos, como la Academia Americana de Pediatría, que ustedes lo pueden ver en el Red Book, porque sabemos que aún estando el paciente asintomático no podemos descartar una neurosífilis. Solamente si tuviera pruebas no treponémicas en sangre negativas, podríamos excluir la punción lumbar para hacer, porque es muy difícil que haya una neurosífilis con pruebas no treponémicas en sangre negativas. Entonces, solamente en ese pequeño grupo, hijo de madre no tratada o inadecuadamente tratada, que el hijo tiene, su hijo tiene una prueba no treponémica negativa. Ante cualquier duda, mejor hacer la punción lumbar y estar atentos a esos 3 elementos a tener en cuenta en el líquido cefalorraquídeo, que es el recuento celular, la cantidad de proteínas que hay en el líquido y la prueba, la BDRL o la prueba no treponémica en el líquido cefalorraquídeo. Cuando uno junta, digamos, la clínica en general, más el resultado del líquido, que da todo negativo, las posibilidades de excluir la neurosífilis es muy, muy alta, ¿sí? Pero si uno no la hace, no la pudiera descartar. Así que lo que pasa la mayoría de las veces en esta evaluación, y creo que un poco es a lo que se trataba de corregir, con esta nueva normativa del Ministerio, la cantidad de niños que con la punción tienen una punción traumática, y entonces ese sobrediagnóstico induce a que muchos chicos estén 10 días internados con tratamiento endovenoso. Pero, digamos, también uno cuando tiene una punción que sospecha que es traumática, no por supuesto la BDRL positiva, puede pensar en repetir la punción 1 o 2 días más tarde, empezar con la penicilina endovenosa y rechequear ese valor para descartar que no sea traumática. Exacto. Sin duda. Yo quería preguntarle a Edgardo, perdón Débora, pero porque son cosas que uno también fue aprendiendo. Decime, Edgardo, el reactivo para determinar BDRL en líquido cefalorraquídeo, ¿es el mismo reactivo que se usa en sangre?
Sí, a ver, como ya lo explicó bien Lili, la prueba no treponémica cualquiera que tomemos, nosotros tomamos la BDRL porque es la que usamos en nuestro medio, básicamente, tenemos que pensar que lo que estamos midiendo son anticuerpos antilipopolisacáridos, que es una mezcla de cardiolipinas y otros polisacáridos que normalmente se producen cuando hay daño celular y que tienen una cantidad de reacciones cruzadas muy importantes, y es una prueba que, pese a ser una infección eh, antigua, digamos, y muy estudiada y muy conocida, tiene una prueba de laboratorio de lo más, ¿cómo puedo explicar? Parece de la década del 30 la prueba de BDRL. Es una prueba extremadamente subjetiva, es una prueba extremadamente manual, requiere de una cantidad de aspectos que tienen que ver con las características del suero, tiene que ver con las características del reactivo que se está utilizando, la homogenización. Le estoy nombrando un montón de cosas que yo sé que a los médicos no les interesa mucho, pero es la realidad del laboratorio. Y lo que decía Lili es verdad, en el aspecto de que a veces las diferencias que parecen muchas entre 4 y 16, cuando uno está en el laboratorio no son tantas. Yo lo que sí creo es que lo que uno tiene que en estos casos, obviamente que si tiene algún lugar de referencia para mandar la muestra y confirmar algunos datos, pero me parece que lo mejor es amigarse con su laboratorio en el sentido de tratar de poder entender qué es lo que pasa y que ese laboratorio repita las muestras de manera, digamos, rápida y en el mismo día y todas juntas. Y para esto hay que guardar las muestras y eso se hace un poco complicado, pero lo concreto es que es mucho más difícil eh, tener, si supongamos que tenemos un error en algún laboratorio, ya sea por el observador o por el reactivo o por lo que fuese, ese es un error que se sigue arrastrando en todas las pruebas. Entonces, el error se produce tanto en el título 16 como en el 4. Entonces, es una forma de eliminar ese error, hacer todo en el mismo laboratorio. Claramente, en este caso, parecería una diferencia realmente significativa, por lo menos en lo que en teoría siempre hablamos de que el aumento de 4 veces el título, etcétera, parece claramente una reinfección, pero es cierto que las pruebas no treponémicas siguen siendo casi la única herramienta que tenemos para determinado tipo de situaciones, como sería la neurosífilis. Por supuesto que tiene que estar acompañada, como dijo Lili, de todo lo que es la clínica, la epidemiología y de datos de laboratorio que ayuden a definir este tipo de situación, pero sigue siendo una prueba extremadamente subjetiva, con lo cual hay que tomarla con mucho cuidado. No sé si Sí, hacer la te correcta dirías a esto. interpretación, que creo que es eso, ¿no? El poder verlo, el reverlo, el ver en qué situación también en este caso estaba la mamá o el bebé, como también se interpretó todo, ¿no? Pero creo que lo de trabajar con el laboratorio muchas veces sí se dificulta en algunos lugares, en otros uno tiene la posibilidad de acceder al poder repetirlo, el tener la muestra guardada, y creo que es parte de esto, ¿no? El poder reevaluar en qué situación está para tratar de la manera más adecuada también al paciente. También hablábamos con Débora, ahora viene otro caso, pero Sí. Para preguntarle a Edgardo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se sigue usando tanto la BDRL cualitativa? En muchos lugares uno a veces escribe BDRL cuantitativa y te llega el informe cualitativo, positivo o negativo, o sea, Nos estábamos Yo quejando creo de que eso. eso es una cuestión de nuestro sistema de salud que tiene mucho que ver con lo que se paga, lo que no se paga, cómo se paga y ese tipo de cosas. La BDRL es una técnica cuantitativa per se, o sea, claramente, digamos, no existe, por lo menos en mi criterio, o en el criterio general, no en el mío, sino en el criterio que se aplica a la BDRL. Justamente la BDRL, la utilidad que tiene, una de las utilidades que tiene,
aparte de la neurosífilis, es el control de tratamiento y para eso se necesita el título. Es justamente Pero la única puede ventaja. ser, Edgardo, puede ser que le hagan, por ejemplo, RPR, y porque para nosotros BDRL, digamos, llamamos a todo BDRL, pero son, digamos, el conjunto de pruebas no treponémicas. Sí, para el líquido cefalorraquídeo puntualmente, para definir neurosífilis, BDRL. tiene que ser BDRL. Sí. Pero hay pruebas de screening que son por ahí más fáciles de hacer y más rápidas. Estas pruebas tipo RPR, que es una prueba no treponémica y que está informada como en forma cualitativa. No y sé por quién ahí, hace RPR, Lili, sinceramente, no es una técnica habitual en el laboratorio, desconozco quién hace RPR, sinceramente te digo, puede ser. nosotros tenemos en la Suizo el screening a través de hemoterapia, se hace con RPR. Y cuando es positiva, ahí le largan un método rápido treponémico. Pero a veces como una prueba de screening, porque a mí me llama la atención, si le hacen una BDRL, que no la cuantifiquen, ¿no? Yo creo que deben de hacer otras pruebas que... Mira, te voy a ser sincero, nunca hice una RPR, literalmente, nunca la hice, no conozco cómo es el procedimiento, pero normalmente son pruebas de aglutinación que, digamos, tienden a ser, todas son subjetivas en la definición, y por eso vos requerís después la prueba treponémica, y es verdad que si vos querés hacer un screening para saber básicamente si tienes sífilis o no, sí, te sirve que sea cualitativa, claramente, sí. Vos decís positiva la BDRL, le hago un test treponémico, y con eso defino, ¿tiene sífilis o no? Siempre y cuando, digamos, no podés saber en qué estadio estás de la sífilis, en lo más mínimo. Claro. Y tampoco podés controlarla después con esa prueba. Respuesta. Claro. Bueno, muchas gracias. Avanzamos con el próximo. En este caso, estamos con una mamá de 23 años que tiene un diagnóstico de sífilis en el momento del parto. Tiene una BDRL de 8 DILs con prueba treponémica positiva y un control previo de 2 meses al parto que era no reactivo, ¿sí? Se le realizó tratamiento, inició tratamiento en el momento del parto y también se testeó a su pareja, quien también era positivo y recibió tratamiento. En este caso, fue un recién nacido prematuro de 34 semanas, con peso adecuado para edad gestacional, con una BDRL de 32 DILs en sangre, que entre los exámenes mostró que la radiografía de huesos largos se veía una periostitis de ambos fémures, laboratorio sin particularidades, al igual que la orina completa, y el líquido cefalorraquídeo arrojó un recuento celular de 6 a 8 leucocitos por campo, con una glucorraquia de 42, unas proteínas de 1.05, hematíes 1 a 2 por campo, y una BDRL reactiva. Sin duda, siguiendo también lo que decíamos, en este caso estamos hablando de un paciente con una madre con sífilis adecuadamente tratada, sintomático, así que se procedió a el tratamiento adecuado con la penicilina por 10 días. En el control que tenía el mes, el paciente tenía una BDRL de 8 DILs, a los 3 meses 4 DILs y a los 6 meses 1 DILs. Se le realizó en ese momento la punción lumbar, donde la BDRL arrojó un resultado no reactivo. Creo que, como decía Débora, este es un hijo de una madre que no tuvo oportunidad de tratarse intraútero, ¿no? Y si bien ella tenía 2 meses previos, una BDRL o un test no treponémico, como dice Lili, que es no reactivo, y bueno, acá se pudo estudiar a la pareja y que muestra la infección, ¿verdad? En forma concomitante con la mamá. No sé, Liliana, si quieres hacer algún comentario, porque... Sí, primero que, digamos, cuando Débora empezó a presentar, dice, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para disminuir la sífilis congénita? Y el último punto en la escala, además de, por supuesto, promover una conducta sexual responsable, testear a la pareja, lo ideal sería en la evaluación
pregestacional, pero si no durante el tiempo que está embarazada, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual, hablar con los pacientes para contarles la importancia de cuidarse y de evitar una enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo, y el control serológico durante el embarazo, y el control serológico con una prueba no treponémica en el momento del parto a todas las pacientes, independientemente de en qué momento haya tenido el control la mujer durante el embarazo. Si nosotros queremos hacer un control eficiente, tiene que ser igual para todas. Si nosotros vamos a esperar que alguien revise cuándo fue la última prueba no treponémica en el embarazo para ver si la hacemos o no en el puerperio, seguro vamos a tener muchos pacientes que se van a ir de alta sin tratamiento. Así que eso me parece como una prueba clave. Y finalmente, con el recién nacido, vieron que en la última modificación de la normativa de seguimiento del recién nacido, ya levantaron la indicación de punción lumbar de control en la evolución, ¿sí? Entonces, esa prueba de repunzar al paciente a los 6 meses, para evaluar, digamos, con el líquido cefalorraquídeo, el citoquímico y la prueba no treponémica, en realidad había sido una opinión de expertos, pero no tenía evidencia científica. Y se dejó para los pacientes que no tienen adecuado descenso de la BDRL en el seguimiento, pero los pacientes con buena evolución ya, digamos, salió de las indicaciones el hacer PL de control. Así que me parece, eso está en el último MMWR 2021 de enfermedades de transmisión sexual. Perfecto. Muchas gracias, Lili. Bueno, y el último se trata de una embarazada de 16 años que tiene una BDRL no reactiva con una prueba treponémica negativa referida de 2 meses, esto es referido, de 2 meses previos al parto, que en realidad dentro de lo que es el examen físico, cuando se desencadena el parto, observan que tenía un exantema maculopapular generalizado y en realidad se ve en la historia clínica que había consultado previamente por tener 72 horas de registros subfebriles, que en época COVID se asumió como quizás una sospecha COVID, se hizo POP, pero no se consideró quizás a qué tipo de paciente uno estaba evaluando. La DRL al momento del parto fueron de 16 DILs, si no me equivoco, porque está justo ahí. No, perdón, la BRL al momento del parto es no reactiva, sin prueba treponémica. ¿Por qué sin prueba treponémica? Porque en realidad el informe solamente decía que la BRL era no reactiva, y nadie rescató ese resultado. Pero cuando el neonatólogo se entera de la situación por esta sospecha de COVID y esa fiebre, la ve a la paciente y el mismo neonatólogo le pide repetir el estudio a la embarazada y le hace una BRL al recién nacido, sospechando lo que después Esturba nos va a contar, que es el fenómeno de prosona, y ahí sí, al repetirle el estudio a la paciente, se ve una BRL no reactiva con una prueba treponémica positiva y su pareja sexual como una BRL 128 DILs. En ese momento, cuando el neonatólogo le hace la BRL, tenía 2 DILs en sangre el recién nacido, se trataba de un recién nacido completamente asintomático, con una radiografía de huesos, laboratorio, orina, líquido cefalorraquídeo normal, y una BRL en líquido cefalorraquídeo no reactiva. Por eso la conducta, en este caso, fue la aplicación de la dosis de penicilina intramuscular. Bueno, por suerte tuvimos un caso sin neurolúes, porque, a ver, evidentemente eran casos muy peculiares, ¿no? Contados. Pero muy interesantes todos, porque así esto nos hace ver la importancia, que es lo que decía Lili, el paciente
madre inadecuadamente tratada o no tratada, hay que hacer estudio líquido cefalorraquídeo. Edgardo, ¿nos puedes ayudar un poquito? ¿Qué pasa con esto de esta señora que viene al parto, que tiene ese rash? Ella me quiso adelantar con el efecto persona. Bueno, viste, Bueno, es que pero- vos nos No, enseñaste. Pero mi pregunta es una pregunta que me hago, tal vez yo estoy equivocado. ¿No puede ser una sífilis primaria que ella tuvo en ese momento También, y donde claro la que sí. BDRL tiene una sensibilidad menor que la prueba Exacto. treponémica? Claro, pero yo por eso lo dije. En realidad la sospecha del neonatólogo no fue a través de pensar que estamos frente a una sífilis. O sea que era esperable que en este periodo agudo lo podríamos ver, sino que lo consideró porque tengo clínica y tengo una BRL negativa, digamos. Estoy hablando de una paciente de riesgo, fue ese análisis que en realidad fue el correcto, digamos. Sí, sí. Pero bueno, creo Está que bien, sí. El efecto de persona, a ver, normalmente uno tiene que hacer, y fíjense la complejidad que significa hacer BDRL en un laboratorio donde se hacen muchísimas BDRL, tendría que hacerla, y se hace, entera y diluida, se puede discutir al 10º, al 5º, hay que hacer una prueba diluida para el efecto de persona. La realidad es que el efecto de persona obviamente existe, pero no es una cosa de lo más habitual. Es bastante poco probable el efecto de persona, sinceramente. Por eso yo en este caso me inclino más a una falta de sensibilidad de una técnica no treponémica en una sífilis primaria, y donde la prueba treponémica es más sensible. Justamente esta es una de las ventajas, entre comillas, del algoritmo invertido que existe en que algunos lo aplican, que es hacer primero la prueba treponémica y después la no treponémica en caso que sea positiva. Y bueno, y después en el resto, claramente la pareja sexual tenía sífilis. La realidad es que son todos casos donde el recién nacido fue detectado rápidamente con la BDRL en sangre, porque muchas veces esto no sucede justamente. En ese sentido, todos los casos que presentaron son casos donde la BDRL funcionó bien en ese momento del diagnóstico del recién nacido, que no siempre es así, porque la sensibilidad de la BDRL en el diagnóstico de recién nacido cambia muchísimo con respecto a la sintomatología, a cómo evolucionó la madre, etc. Entonces, digamos, todos estos casos fueron diagnosticados de manera, desde el punto de vista del laboratorio, relativamente sencilla. exacto. Muchas gracias. Edgardo, una pregunta para Lili, pero ya la verdad el público nos está perdiendo la paciencia y están pidiendo para hacer preguntas. Yo, Lili, te Pensé querría que se estaba preguntar. diciendo. Por suerte, están atentos. Sí, están atentos. Lili, ¿a vos te parece que es correcto que a este nene con una madre que no tuvo tratamiento de sífilis en el embarazo, que tiene examen físico normal y todo ese laboratorio adecuado, le demos una penicilina benzatínica? ¿Eso es correcto? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que usamos poca benzatínica, y este es un caso como los pacientes que merecen tratamiento y que están absolutamente asintomáticos, porque no se olviden que nosotros no tenemos la prueba ideal para decir qué recién nacido está infectado y cuál no. Entonces tratamos muchos más pacientes de los necesarios para no dejar ninguno realmente infectado afuera. Y si después de toda esta evaluación que se hizo, donde la placa de huesos largos es normal, el laboratorio es normal, la orina en el sentido de síndrome nefrótico, que se puede asociar con sífilis, que por ahí es más frecuente más tardíamente, pero no en el recién nacido, con un líquido cefalorraquídeo totalmente normal, me parece, digamos, correctamente indicada la penicilina benzatínica. Yo también comparto con Edgardo la interpretación de esa BDRL negativa con prueba treponémica positiva
de la mujer embarazada o puérpera, porque si uno asocia ese rash maculopapular con una manifestación de sífilis, la prueba no treponémica se positiviza al mes, digamos más del 90%, y la prueba treponémica ya a las 3 semanas es positiva. Así que comparto la interpretación esa. Sí, yo creo que en realidad fue lo que el concepto quizás no era el que aplicaba en este caso en particular, lo del fenómeno prosona, pero en realidad le sirvió al diagnóstico y al pensarlo de otra manera a la paciente. No tengo solamente una BRL, sino una prueba treponímica confirmatoria, esto que tenemos que reforzar. Siempre tenemos que tener... Y además en el algoritmo usual, no en el reverso, donde empezás por la prueba treponémica, en el usual que hacemos prueba no treponémica, y si es positiva prueba no treponémica y prueba treponémica, la excepción para pedir los dos es una infección reciente. Un paciente que consulta con un chancro, ¿sí? O con una lesión que nos hace pensar en una sífilis de menos de un mes de evolución. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Acá la doctora Soga nos está ayudando y por supuesto convocamos a nuestro panel de expertos, ¿sí? Así que Edgardo, también aquí te queremos. Micaela estuvo recibiendo preguntas y sé que hay 2 personas que levantaron la mano. Bueno, pero Micaela estuvo recibiendo preguntas durante las distintas presentaciones y nos va a ir comentando algunas de las inquietudes del auditorio. Bueno, buenas tardes. Con respecto al primer caso, hay algunas dudas con respecto al catéter percutáneo y cuál sería la conducta con el mismo, si lo retiran, persisten. Yo les puedo contar lo que hicimos en el servicio con esta paciente, o sea, ese catéter, cuando la nena desmejoró, tenía 3 días de... ¿Se escuchó la pregunta? ¿Sí? Ah, bien. Sí. Bueno, tenía 3 días de colocado, no tenía signo de flebitis, era una bebé muy chiquitita, y enseguida negativizó los cultivos, con lo cual nosotros no nos apuramos a remover el catéter. Si la paciente por ahí hubiera en los cultivos de control desarrollado el mismo germen, quizás por ahí nos lo hubiéramos podido plantear, ¿verdad? Pero el catéter funcionaba bien, se había colocado con la técnica adecuada, de forma programada, y no tenía ninguna evidencia local, entonces nos pareció que podíamos conservar el catéter. Como vos decís, Fabi, una indicación es la persistencia del cultivo positivo. Y si antes de tener ese cultivo de control, en las primeras horas, no es posible estabilizar al paciente sin otro foco claro, esa sería también otra indicación de remoción del catéter. Pero si el paciente logra estar estable con el tratamiento antibiótico y con el resto de las medidas de sostén, esperamos el resultado de los cultivos de control. ¿De acuerdo? Bien, también preguntan con respecto al tratamiento antibiótico. Una de las preguntas consiste en si es necesario realizar algún tipo de sinergia con aminoglucósidos y de ser así, ¿durante cuánto tiempo? Hay algunas bacterias que siempre exigen sinergia, sobre todo en este caso en la era por ahí de la multiresistencia, las bacterias KPC, pero en su momento con la pseudomonas, cuando usábamos ceftazidima y le asociábamos el aminoglucósido, pero esta bacteria realmente era solo resistente a ampicilina. Entonces, como teníamos los datos, yo les conté no solo del antibiograma por disco, sino de la CIM, cumplió con cefotaxima y de hecho demostró, si bien cuando se hacen los cultivos intratratamientos es intrameropenem por lo rápido que negativizó, pero no es
la Escherichia coli con este patrón de sensibilidad, porque puede haber Escherichia coli multiresistentes, ¿no? Las que en sí exigen asociación de antibióticos, ¿sí? Además, acuérdense que los aminoglucósidos llegan bastante mal al sistema nervioso, entonces, o sea, el pasaje a barrera hematoencefálica no es tan buena, y acá lo que queríamos era tener, sobre todo, buenos niveles en ese compartimiento. Bien, siguiendo con los antibióticos, otra inquietud que plantearon es con respecto a la duración del tratamiento entre los 14 y los 21 días que ya se charló, pero involucran la PL. Y la pregunta consiste en si obtener una PL negativa a las 48 horas tiene importancia en la duración del tratamiento para hacer 14 o 21 días. A ver, acá, digamos, es un todo del paciente, como decía Liliana, es un poco la evolución y la decisión entre el caso individual. Hay expertos que dicen que en la meningitis neonatal por un bacilo gram negativo, ellos se quedan más cómodos con 21 días, y hasta hemos escuchado en algún congreso hacer punción lumpar al fin del tratamiento. Les estoy hablando de un maestro de infectología como McCracken. Yo me acerqué a hablar con él cuando él eso lo planteó, y le dije, pero si es una enterobacteria de Escherichia coli multisensible, y usted tuvo un primer líquido intratratamiento negativo, con hemocultivos negativos, y realmente la evolución es favorable, ¿haría la punción al final del tratamiento? Esto les estoy compartiendo algo porque yo me quedé un poco impactada, siendo que quien estaba hablando era un experto, ¿verdad? Y él me dijo, no, ese es un caso particular, pero ojo con otros bacilos gram negativos multiresistentes, donde usted debe vigilar esto que yo les decía, perímetro cefálico, ecografía, si no hay buena evolución, como decía Liliana, porque son convulsiones, digamos, que no se controlan, y quizás hasta tenemos que hacer tomografía. Nos pasó hace muchos años, cuando yo recién empezaba en infectología perinatal, y algunos por ahí los que están escuchando ¿se acuerdan? Meningitis por Citrobacter fregundi con abscesos cerebrales, ¿sí? Entonces, hay pacientes y pacientes. En este caso, yo por eso les dije la norma clásica, lo que dicen los textos, pero individualizando el paciente, la situación que tenía por la buena evolución, por eso nos motivamos a los 14 días. Sí, pero además hay todo un movimiento mundial para tratar de disminuir la resistencia antibiótica. No hay tantos antibióticos que se estén investigando o que estén en la gatera para salir, para reemplazar las drogas que tenemos. Entonces, digamos, cada vez más hay trabajos que hablan de tiempos cortos de tratamiento antibiótico. Fue muy importante cuando le pusieron vancomycin a ese paciente, suspenderlo a las 48 horas. La resistencia se da por el uso prolongado, así que tenemos que individualizar cada paciente, tenemos que charlarlo, es muy importante lo que opinan los neonatólogos que están todo el día al lado del paciente, ver los datos del laboratorio y en base a eso hacer una sugerencia de seguimiento y pensar siempre en los tiempos más cortos que pueden ser efectivos. Si la última charla de Pablo Sánchez que dio para Perú, creo que fue, que estábamos muchos de nosotros escuchándolo, él hablaba que de las neumonías neonatales el tiempo de tratamiento eran 7 días y que a las 36 horas suspendía el tratamiento empírico en las sepsis precoces. Decía que solo una dosis de aminoglucósido tenían los pacientes. Entonces, todos están muy preocupados por acortar los tiempos de tratamiento antibiótico. Y la verdad es que a mí no me genera dudas que este paciente, que no siempre, o sea, es tan claro y nos va tan bien, pero que este paciente que tuvo excelente evolución tenga el tiempo más corto de tratamiento antibiótico. Bien, continuando, preguntan sobre la importancia de la repunción a las 48 o 72 horas de haber iniciado el tratamiento antibiótico.
cuando uno tiene un paciente con meningitis bacteriana, hasta hay expertos que dicen que hay que hacer la punción antes de las 24 horas, ¿sí? Es decir, si uno sabe que el paciente tiene una meningitis y uno está usando un antibiótico, por supuesto que cruce barrera hematocefálica, la curación microbiológica es fundamental, ¿sí? Por ahí no estamos tan acostumbrados a ver meningitis y meningitis neonatales, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sabemos, ya vimos la morbilidad que dejan, pero sí es fundamental. La punción intratratamiento se tiene que hacer. No estamos hablando de las meningitis primarias en pediatría, ¿sí? No, hay que hacer la diferencia. Hemófilus, meningo. Estamos hablando de meningitis en su mayoría por bacilos gram negativos, ¿no? Y me parece esas meningitis por bacilos gram negativos tienen que tener PL de control. Así como todos los pacientes que tienen mala evolución. A veces tenemos sepsis por estrepto beta hemolítico del grupo B en chicos que evolucionan muy bien, y ahí uno por ahí es más prudente en no generalizar la PL de control. Pero bacilos negativos, sin duda, tienen que tener PL de control. Una pregunta que se repitió bastante es la importancia de buscar una infección micótica en el paciente, la utilidad de las hifas en orina y la posibilidad de búsqueda de focos profundos. Algo que es importante, y Edgardo nos lo puede confirmar, es que en los frascos de hemocultivo convencionales, si hay una infección por levaduras tipo cándida, que es la que más frecuentemente afecta a los recién nacidos en la unidad neonatal, el microorganismo va a desarrollar, ¿sí? O sea, no es que tenemos que tener frascos especiales o medios de cultivo especiales, ¿sí? Por lo cual, el hecho de tomar una muestra de hemocultivo, tomar urocultivo, hacer la siembra, todo eso ayuda, y eso lo hemos visto. A veces la micosis sistémica se diagnostica por el urocultivo positivo y no aparece en el hemo, porque el rendimiento a veces no es tan alto, ¿sí? Y los búsquedas de focos profundos, la verdad la hacemos cuando tenemos el germen documentado, ¿sí? Estos bebés igual prematuros tan chiquitos, ecocardiograma, por ejemplo, se les hace para evaluación de la sepsis, pero y ecografía abdominal muchas veces se hace también como parte de la evaluación. Pero otro tipo de medidas, fondo de ojo también por su prematurez, pero realmente si uno va a tener temor de la infección micótica, y hay que ir a la muestra de los cultivos, ¿sí? Ya les dije, los distintos medios que mencionamos. Sí, Edgardo. A veces, no, es que hay veces que se piensa que en el laboratorio si se cultiva exclusivamente bacterias o exclusivamente hongos, y hay medios para determinado tipo de hongos, como son las levaduras, las cándidas en general, donde desarrollan en los medios de cultivos habituales que se utilizan para bacterias, con lo cual no necesariamente requieren de un medio en particular en este tipo de materiales. En otros tipos de materiales uno los puede utilizar, pero no necesariamente requieren de un medio especial. O sea que de haber existido cándida, en el hemocultivo se tendría que haber detectado. Muchas gracias. gracias. Me parece que, digamos, no es el típico paciente que uno por la evolución, digamos, enfatiza la búsqueda de focos profundos. Siempre le fue bien, ¿no? Este caso no siendo cuando tuvo fiebre, que tuvo cultivos después negativos, no repitió la fiebre, pero por ahí es un paciente que me parece que no se investigó porque la evolución clínica fue buena, desde el diagnóstico en adelante siempre fue buena. No se profundizó más allá, digo, ¿no? De los hemocultivos. Gracias, Lili. Bien, finalizando con el primer caso, pasamos a los casos posteriores. Preguntan sobre la posibilidad de haber realizado al momento del parto BRL en el cordón umbilical. Qué bueno que salió esa pregunta, Edgardo, te queremos escuchar directamente a vos. ¿Qué pasa con las BDRL
en las No, muestras de a cordón ver, umbilical? las muestras en general, no solamente para esta situación, sino ampliémoslos en general, las muestras de cordón no son una buena muestra para el estudio porque se encuentra la interferencia de la sangre de la madre con la sangre del recién nacido, entonces son muy difíciles de interpretar. Entonces realmente son muestras que, y mismo para otras patologías, insisto, no se utilizan aún mismo para técnicas moleculares, para otros microorganismos, tampoco es utilizable la muestra de sangre de cordón, ¿sí? O sea que lo que se prefiere es la muestra del recién nacido o de la madre según la situación que uno quiera estudiar. No sé si eso responde. Sí, yo te quiero preguntar porque me parece que en las recomendaciones de la ANLIS, y Lili me va a ayudar, se menciona que la técnica de sangre de cordón para estudiar, que está tan difundida a veces en el país, para estudiar chagas, para estudiar sífilis, no está recomendada porque a veces también hay como interferencia de la gelatina de Wharton. ¿Es así, Lili, o es que yo leí otra bibliografía? No, la sangre de cordón no está recomendada, a pesar que hay algunos estudios que muestran como buena sensibilidad y especificidad, pero puede dar falsos positivos y falsos negativos, así que lo mejor es tomar sangre del recién nacido. Nosotros lo que queremos es que se tome sangre de la madre y se analice en la madre, y el recién nacido cuando se sospeche en él, pero digamos, lo mejor es tener una prueba no treponémica en el momento del parto de la madre que sangre de cordón en el momento del parto, ¿no? Muchas gracias. Tampoco, digamos, la prueba no treponémica en el recién nacido como screening, porque sabemos que a veces puede ser negativa con madres que son positivas. Así que debe hacerse el screening en la madre, sangre de la madre. Siguiente pregunta. ¿A partir de qué valor se considera positiva la BRL en un recién nacido? Si es mayor al de la madre o positivo aunque sea menor al de la madre. Bueno, me parece está muy bien que podamos tener este foro para compartir dudas y creo que acá Liliana nos va a ayudar. El valor de BDRL en el recién nacido o la prueba treponémica solo tiene valor diagnóstico si el título es mayor que el de la madre o es positiva en el líquido cefalorraquídeo. El resto puede ser pasaje trasplacentario, o sea, nosotros necesitamos darle una interpretación clínica. Hay sífilis congénitas con BDRLs negativas del recién nacido y hay chicos sanos con BDRLs positivas. No se olviden que hay pasaje trasplacentario de estos anticuerpos, entonces para poder interpretar el resultado tenemos que ponerlo en contexto. ¿Cuál es el valor de la madre y cuál es su historia de tratamiento y de seguimiento? Sí, generalmente se habla de que el título del recién nacido tiene que ser 4 veces superior al de la madre, cosa que no siempre es fácil de demostrar, y otras veces, esto es porque creo que hay una diferencia en decir cuándo un resultado es positivo de cuándo es significativo de infección congénita, que son dos cosas distintas. Resultado positivo de BDRL, un DIR ya es positivo, no debería tener ningún resultado positivo, en realidad recién nacido. Ahora, para que sea significativo, tiene que ser mayor al de la madre, 4 veces el título, digamos, eso sería indicativo de verdadero aumento, y de verdadera infección, ¿no? Sífilis congénita, sí. Más de 4 títulos. El chico que la madre se recibió de sífilis congénita. Exactamente, a esto me refería. Y es más, algunos dicen que con esto, la variabilidad de la BDRL, algunos proponen que si tiene títulos muy altos, aunque no llegue a ser 4 veces superior, también considerar el título de recién nacido.
Lo que estábamos justo comentando con Fabián es esto de evaluar con las muestras pareadas de BRL de mamá y bebé, como para darle una interpretación. Es la única forma de interpretarlo correctamente. Salvo que tenga Claro, una pero BRL a veces nos dicen que estamos exagerando, a veces cuando le decimos a lo del laboratorio, pero yo quiero que vos me informes Diga la pareada. lectura pareada, simultánea de los dos. Y entonces, ¿por qué? Por lo que vos nos decías recién, porque uno hace el comparativo entre el dato de la mamá, por lo que explicó Lili, el pasaje transplacentario, como para tener indirectamente algún dato, que es lo que nos pregunta seguramente el colega, de si hay o no a través de la BDRL enfermedad, ¿sí? ¿Y no, vos pensás que se hace la BDRL pareada siempre? No, pero digamos, a ver, el diagnóstico serológico de la infección perinatal requiere del binomio madre-hijo y requiere de ambos resultados simultáneamente y poder compararlos. Porque en algún momento formaron parte de lo mismo. O sea, si lo pensamos de esa manera, tenemos que poder marcar la diferencia entre uno y otro, y para eso lo tenemos que hacer pareados. Son dos muestras que tenemos que hacer juntas y comparar los títulos, y es más, cuando digo juntas en el mismo laboratorio, en el mismo día, y si es posible, por el mismo operador. Llego hasta ese punto. No sé si Nosotros pensamos como vos, Edgardo. Gracias, Edgardo. Gracias porque realmente, además lo dice la literatura, no es que estamos desvirtuando algo, ¿no? Acá me está diciendo Micaela que quedan 2 preguntas, estamos ahí en la hora límite, pero las hacemos rapidito y tratamos de mantener nuestro auditorio conforme. Gestante correctamente tratada. ¿De igual manera se realiza BRL al recién nacido? Sí, Bien. se realiza BDRL al recién nacido porque hay que seguirlo. Entonces nosotros tenemos que tener la prueba inicial De la mamá. porque se acuerdan que el seguimiento es si recibió tratamiento el primer control a los 3 meses. Y si no recibió tratamiento, el primer control es al mes. Entonces tenemos que tener una prueba inicial para poder seguirlo. Sí, eso, Lili, que aclaraste es muy importante porque muchas veces se cuestiona si la mamá está bien tratada, bien seguida, si hay que hacerle la BDRL en el parto y si hay que estudiar. Por supuesto, o sea, el tratamiento en el embarazo es eficaz, sobre todo cuando se hace antes de la semana 20, pero igualmente exige la evaluación del bebé. El binomio hay que evaluarlo. Sí. Y viste, Fabiana, que digamos, y en el algoritmo nuestro también figura que una madre adecuadamente tratada y seguida durante el embarazo con títulos de pruebas no treponémicas en descenso, y aún un recién nacido, ponele, con una prueba no treponémica negativa y la evaluación normal, ese chico no le haríamos PL, porque tiene la BDRL negativa, aún en ese chico hay algunos expertos que dicen de hacer una penicilina benzatínica, o no tratarlo, o hacer una benzatínica. Y si vos escuchás las charlas que escuchamos todas atentamente, las charlas de Pablo Sánchez, que es un experto en sífilis, es el tipo que van y consultan para hacer las normas y los consensos en Estados Unidos. Él, aún en esa situación, que por ahí nosotros preferimos hacer un nuevo control al mes, indica una penicilina benzatínica. Y yo creo que hay pacientes que sabemos que en su historia en el embarazo no tuvieron los controles adecuados o no tienen el alerta para poder entender esta patología y cumplir con los controles. Nosotros tendríamos que también poder diferenciar a quién podemos citar al mes y a quién le tenemos que hacer de cualquier manera una dosis de penicilina benzatínica. Y sobre todo creo, Lili, que la indicación para esa situación es
medios socioeconómicos de uno no sabe si va a poder hacer el seguimiento completo del paciente, ¿no? Ahí es donde insisten en ese recurso como para, si eventualmente se va a perder, pero bueno, es importante que lo menciones porque así lo tenemos en cuenta. Y para finalizar, según la recomendación de los expertos, ¿seguir las guías, el algoritmo de las guías o no, del ministerio? Esto es para sífilis, Lili. Acá están preguntando. A mí me da mucha pena decir esto, les quiero decir, porque traté de todas maneras de discutirlo en otro ámbito. A mí me parece todo bien de las guías del ministerio, solo que no excluiría la punción lumbar en hijos de madres inadecuadamente tratadas o no tratadas por el hecho de estar asintomático. O sea, no excluiría en ese caso, y es ese el único punto en que yo difiero. Si el recién nacido tiene BRL en sangre negativa, la posibilidad de tener una neurosífilis es cercana a 0. Entonces me parece que ese chico puede no punzarse, ¿sí? De madre inadecuadamente tratada o no tratada, pero con BRL positiva en sangre hay que hacer la punción lumbar, aunque esté asintomático. Que es lo que también dice la recomendación que mencionaste, que lo mantiene de otros expertos en realidad en mantener la conducta. Quiero decir que no es la opinión mía, sino que si es lo que dicen las guías internacionales. Por eso mismo, digamos, lo sigue manteniendo, digamos. ¿sí? Además que justamente los 3 casos que son reales, que trajo Débora, encima están mostrando en pacientes que estaban asintomáticos una neurolues. O sea que es importante tener en cuenta que es un estudio que por algo se mantiene como un screening, digamos, importante en estos hijos de madre inadecuadamente tratados o seguidos, ¿sí? Digamos, todos sabemos que hay estudios que pueden ser difíciles de realizar, pero para el neonatólogo la punción lumbar, la punción suprapúbica, afortunadamente sigue siendo una práctica que realizan habitualmente y con mucha pericia. Entonces, como dijo Liliana, si se obtiene un líquido traumático, y bueno, se empieza el tratamiento y se reestudiará a las 48 horas. Pero se evita que el paciente se vaya de alta con un diagnóstico de una neurolues, ¿no? Y más considerando este tipo de población. O sífilis congénita. Este tipo de poblaciones que tenemos. Podría no hacer PL si lo tiene 10 días internados con penicilina endovenosa. Exacto. Pero digamos, nosotros realmente apoyamos y tratamos de promover que se haga la punción lumbar cuando la BRL en sangre es positiva, aunque esté asintomático, para poder excluir la posibilidad de neurosífilis y poder aplicar una penicilina benzatínica y que se vaya a la casa, ¿sí? Pero para hacer una benzatínica hay que estar seguros de que ese tratamiento va a ser adecuado y completo. Bueno, muchas gracias, Edgardo, Liliana. Micaela, quiero que te acerques porque quiero que te conozcan. Sí, Micaela, por favor, que además es muy linda, ¿no? Así que vale la pena para el auditorio. Realmente, nosotros se nos voló la hora, ¿eh? Se nos voló la hora. Recorrimos capítulos así. Ella es Micaela. Recorrimos muchos capítulos y creo que fue útil. A todos nos apasiona lo que hacemos, por lo tanto, haber podido compartir con ustedes esta hora y media, un poquito más, ha sido un placer. Ha sido un placer tener este panel de expertos, ¿sí? Gracias por haber participado. Y les queremos contar que más o menos en un mes vamos a hacer un segundo recorrido de casos clínicos, pero esta vez vamos a dedicarlo a obstetras y ginecólogos. Así que no porque no nos podemos encontrar, pero estos primeros encuentros van a ser un poquito así divididos por equipos porque nos pareció que era más productiva la conversación. No sé si Lili o Edgardo quieren decir algo para cerrar.
pero realmente Primero, todo es gratitud, todo es agradecer, gratitud. Les agradecemos. sí, agradecer la invitación, agradecer la discusión y digamos que retomen con los ateneos que siempre fueron muy ricos y la verdad muy, muy útiles para todos. Solo contestarle a una persona que no me gusta que queden preguntas, y hay una persona que dijo, ¿qué pasa con padre no tratado? Entonces, digamos, si nosotros en la evaluación decimos, este paciente no merece tratamiento, padre no tratado es indicación de penicilina benzatínica. No Gracias. evaluar, por eso, no evaluar binomio solo, también al padre. Exacto. Muy bueno, Lili. Nosotros desde acá no podemos ver las preguntas, pero se ve que entró recién, y la verdad que es Sí. importante lo que dijiste, porque como siempre el algoritmo queda la situación del padre ahí media ambigua, pero bueno, es un dato para tener en cuenta, y bueno, no necesariamente el bebé va a necesitar los 10 días de penicilina, pero sí la pareja, ambos dos, un seguimiento, y el bebé es alternativa. Bueno, yo aprovecho y también les agradezco. Con respecto a los algoritmos, solamente un comentario. Siempre los algoritmos son una guía que uno no los puede tomar estricto en todas las situaciones, tanto adentro del laboratorio como en la clínica, donde tiene que acompañarlo del criterio y en cada situación en particular. Yo les agradezco un montón, comparto con Lili que son muy enriquecedores todos los ateneos y compartir los casos clínicos. Así que muy agradecido por la invitación y espero que haya servido y que nos volvamos a encontrar. Bueno, y yo nada más agradecerle a todo nuestro público que hoy está participando. La verdad es que estamos muy contentos de poder retomar esta actividad que es desde FUNSEI. Así que los estaremos invitando prontamente a la próxima charla. Si bien este público va a ser diferente, la próxima charla también los vamos a invitar. Bueno, muy buenas tardes para todos.